Buen día, mi nombre es Esmeralda Chaides y hoy hablaré acerca del tema de los recursos, los cuales son medios o mecanismos que establece la ley a favor de las partes o de terceros para que puedan impugnar el contenido de una resolución judicial que le es adversa a sus intereses personales y procesales. Por regla general, a toda petición debe recaer una resolución judicial, ya que los tribunales no pueden omitir, dilatar, negar o aplazar una petición. Sin embargo, no existe disposición que establezca que forzosamente las peticiones formuladas por las partes tengan que ser favorables a sus pretensiones. En base a lo anterior, es que existen los recursos para efecto de atacar el contenido de una resolución judicial. Existe disposición en el sentido de que una vez autorizadas y firmadas por el titular del órgano jurisdiccional que es competente, las resoluciones judiciales, esas no podrán ser variadas, alteradas, modificadas, ni podrán dejarse insubsistentes. Para tal efecto, se establecen los recursos, en el entendido de que, dependiendo del tipo de resolución, será el recurso que debemos interponer, y será el órgano que deberá conocerlo y resolverlo. A manera de recomendación, siempre debemos recordar que las resoluciones judiciales no se discuten, se recurren. Nuestra ley procesal civil establece los recursos de revocación, apelación, queja y responsabilidad. El recurso de revocación, procede contra autos y decretos no apelables. Lo debemos interponer ante el propio juez que haya dictado la resolución en forma escrita dentro del término de 3 días, contados a partir del día siguiente de la notificación. En el mismo escrito debemos expresar los agravios que nos causa la resolución, entendiéndose por agravios el perjuicio que se recibe de una indebida, incorrecta o bien errónea aplicación de la ley o por una indebida interpretación de la misma. El agravio que se cause siempre será personal y directo. Interpuesto el recurso, el juez deberá de admitirlo o deberá de desecharlo. Los recursos solo podrán desecharse por frívolos o por improcedentes. Si se admite el recurso, se dará vista a la contraparte para que en un término de 3 días manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurriendo el término de 3 días, el juez tendrá un término de otros 3 días para resolver el recurso y deberá de señalar si lo declara procedente o si lo declara improcedente el mismo. Si lo declara procedente, el recurso se deberá de revocar la resolución impugnada, es decir, dejarse en efecto la resolución impugnada y dictará otra en sentido contrario al fallo que es impugnado. Si se declara improcedente el recurso, la resolución impugnada queda firme y solo resta cumplir en los términos en que se dicta. Contra la resolución que se resuelve en un recurso de revocación, no cabe recurso ordinario alguno. En el recurso de apelación, este recurso podrá interponerse contra toda aquella resolución denominada autosentencia interlocutoria y sentencia definitiva que cause un agravio. El recurso de apelación tiene una función tripartida para efecto de revocar, que es donde se obtiene un cambio total en el sentido del fallo, de modificar, que es donde hay un cambio parcial en la resolución apelada, y de confirmar, que es donde no existe cambio alguno en la resolución que es impugnada. La interposición y admisión del recurso de apelación da origen a la segunda instancia, en la cual se califica y se resuelve. Nuestro Supremo Tribunal cuenta con los siguientes órganos de segunda instancia: la primera, segunda, tercera y cuarta sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, los cuales conocerán de apelación de sentencia definitiva. La primera y tercera en materia penal, la segunda en materia civil y mercantil, mientras que la cuarta sala en materia familiar. La sala de zona de circuito norte, zona sur y zona centro, esta última cuenta con una en materia civil y otra en materia penal. Estos órganos conocerán de apelación de auto y de sentencia interlocutoria en asuntos civiles, penales y familiares. El recurso debe interponerse y admitirse o desecharse en primera instancia por el tribunal que dicta la resolución y deberá de calificarse y resolverse por el órgano de segunda instancia que corresponda. El escrito a través del cual hacemos valer un recurso de apelación debemos interponerlo en un término de 5 días si apelamos un auto de sentencia interlocutoria o bien de 8 días si apelamos una sentencia definitiva. El escrito de apelación debe contener
El tribunal que conoce del auto, quien es el que dicta la resolución que se impugna, el número de expediente, el nombre y apellidos del promovente, la manifestación de que interponemos el recurso de apelación y la resolución que apelamos, la designación de domicilios autorizados en segunda instancia, señalar la parte de la resolución que nos causa agravio, señalar las constancias que se requieren para el trámite de la apelación, así como en el mismo escrito debemos expresar los agravios, los puntos petitorios, el nombre y firma del promovente y exhibir una copia del escrito para el expediente y una más para cada contraparte. Interpuesto el recurso ante el juez que dictó la resolución, este deberá dictar uno, admitiéndolo o desechándolo, por frívolo o bien por improcedente el recurso de apelación. En la misma resolución en que se admite el recurso de apelación, el tribunal deberá primero señalar el efecto o bien los efectos en que se admite el recurso. Es decir, el recurso se podrá admitir en un solo efecto denominado efecto devolutivo. Y en este caso, el procedimiento judicial en primera instancia no se suspende. Este continúa avanzando por separado, se tramita el recurso de apelación, o bien deberá admitir en ambos efectos dicho recurso, es decir, en efecto devolutivo y en efecto suspensivo. En este caso, se suspende la ejecución de la resolución y el trámite en primera instancia hasta que se concluya el trámite de apelación. Y segundo, dar vista a la contraparte para que en el término de 3 días, si es auto o sentencia interlocutoria, o 5 días si es una sentencia definitiva, lo que es la resolución apelada consistente en los agravios. Transcurrido el término para la contestación de los agravios, el juez de primera instancia tiene la obligación de remitir inmediatamente el escrito de apelación que contenga los agravios, el escrito de contestación de los agravios si es que los hubiere, las constancias señaladas por las partes para el trámite de apelación en el entendido de que cuando se admite el recurso en solo efecto devolutivo solo se remitirán las copias calificadas del expediente original, pero si se admite en ambos efectos se remite el expediente original a la segunda instancia y solo se quedan copias autorizadas de dicho expediente en primera instancia. Una vez que se reciben las constancias para el trámite de la apelación por el órgano de segunda instancia, este tendrá la obligación de proceder a calificar la admisión del recurso. Esto en base a los siguientes puntos. La resolución impugnada es apelable o no, si el recurso se interpuso en tiempo o no, si existe o no expresión de agravios, si el tribunal de segunda instancia se percata de que falta cualquiera de esos puntos mencionados, tiene la obligación de cortar el TOCA y remitirlo al órgano de primera instancia. Pero si el tribunal de segunda instancia se percata que todos los puntos se encuentran reunidos, entonces este deberá de tomar el TOCA y se asigna un número de identificación administrativa para la parte de la sala al que corresponde. En la misma resolución cita el TOCA para sentencia y la ejecutoría debe de dictarse en un término de 8 días. Lo que es el recurso de queja. Este recurso procede contra toda aquella resolución que niega la admisión de un recurso de apelación. Este recurso lo vamos a interponer ante el superior jerárquico del juez que se niega a admitir la apelación. Lo tenemos que interponer por escrito, dentro de un término de 3 días siguientes, notificada la resolución que desecha el auto de apelación. En el mismo escrito debemos expresar los agravios que nos causa la resolución que impugnamos. Asimismo, tenemos la obligación de hacer conocimiento por escrito al juez que dicta la resolución que combatimos. Para tal efecto, la ley exige que dicha información la hagamos por duplicado, debiéndose exhibir una copia para el expediente y otra más para el colitigante o la contraparte. El juez, al tener conocimiento sobre dicha resolución, ordenará dar vista a la contraparte para que al término de 3 días comparezca manifestando lo que a su derecho convenga, ante el superior que es el jerárquico del juez. Asimismo, el juez gozará de un término de 3 días para rendir su informe justificado.
en el que explique las razones y motivos legales por los que desechó el recurso de apelación. Recibido el informe por parte del superior jerárquico del juez, este tendrá un término de 3 días para resolver la queja, ya sea declarándola fundada o infundada la misma. Si se declara fundada, se ordenará que se admita la apelación y se señalará el efecto o efectos en que deberá admitirse. Si se declara infundada la queja, significa que el auto que desecha la apelación queda en los términos que ya se habían dictado. Es importante la cuestión relativa al informe justificado del juez, ya que si nosotros no le informamos de la interposición del recurso de queja, el superior declarará infundada la queja por ese solo hecho. Pero si el informe no es rendido por el juez debido a cualquier otra causa, deberá comparecérsele por todos los medios legales para que rinda el informe justificado. En el recurso de responsabilidad civil. Este recurso consiste en llevar a cabo un procedimiento judicial cuando se actualice cualquiera de los supuestos siguientes. Por responsabilidad civil, en que pueden incurrir los jueces y magistrados en el desempeño de sus actividades jurisdiccionales. Por la responsabilidad civil, en que los mencionados funcionarios judiciales infringen la ley por negligencia o ignorancia inexcusable. Para poder ejercitar esta acción, debemos seguir las reglas siguientes. Solo podrá promover el juicio ordinario civil. Solo podrá promoverlo la parte perjudicada o sus causavientes. Debemos promoverlo ante el inmediato superior del que hubiera incurrido en irresponsabilidad. Solo podemos promover la demanda cuando ha quedado firme la resolución en que se estime se ha causado el agravio. Para efecto de dar competencia a los órganos jurisdiccionales en materia de responsabilidad civil, seguiremos el orden siguiente. Si la resolución que causa agravio es dictada por un juez menor, conocerá de ello los jueces de primera instancia en la misma jurisdicción. Si el Supremo Tribunal de Justicia conocerá en única instancia de las demandas promovidas en contra de los jueces de primera instancia y los jueces menores de capital. El tribunal en pleno conocerá de las demandas interpuestas en contra de los magistrados que la integran, también en única instancia. Las sentencias que dicten no podrán combatirse por recurso alguno. El término para interponer la demanda será de 1 año contado a partir de que se dicte la resolución que causa los agravios. A la demanda le debemos acompañar las copias de las constancias que integran el expediente del que emana el acto que se combate. Es importante establecer que la sentencia que se dictó en esta clase de asuntos, aun cuando salga favorable, en nada afecta o variará el contenido de la resolución que nos causa un agravio.